¿Y si te dijera que hace más de 2000 años ya existían máquinas capaces de moverse solas? Y que algunas personas creían que tenían alma. ¿Y si los antiguos no solo imaginaron robots, sino que los construyeron? Hoy vamos a sumergirnos en un misterio fascinante, el de los autómatas en la antigüedad, ingenios mecánicos que desafiaron los límites entre lo vivo y lo inanimado, desde las leyendas griegas de gigantes de bronce animados por fuego divino, hasta los experimentos reales de inventores como Herón de Alejandría, el Leonardo da Vinci del mundo antiguo. Este no es solo un viaje por la historia de la tecnología, es una exploración del alma humana, de nuestra obsesión por crear vida, incluso a partir de engranajes y vapor. Así que, si te apasionan los enigmas históricos, dale like y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias sorprendentes como esta. En el mundo antiguo, donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era difusa, la idea de que una máquina pudiera moverse por sí sola era tanto un milagro como una amenaza. Para los griegos, egipcios o romanos, ver un objeto inanimado cobrar movimiento era una experiencia que rozaba el terror sagrado. ¿Era obra de los dioses, de un mago o de un sabio que había desafiado las leyes de la creación? Los primeros registros de estas máquinas vivas no aparecen en tratados científicos, sino en mitos y relatos religiosos. En ellos, los autómatas no eran simples mecanismos. Eran seres animados por un principio vital desconocido, a menudo atribuido a la voluntad divina. La tecnología, en este contexto, no era una herramienta neutra, sino un puente hacia lo invisible. En Egipto, por ejemplo, algunos templos contaban con puertas que se abrían solas cuando el fuego calentaba un mecanismo oculto. Imagina a un campesino entrando a un santuario, encendiendo una llama y viendo, sin entender cómo los portones se abrían ante él, como si el Dios mismo lo recibiera. Aquello no era mecánica, era un milagro. ¿Cómo no iban a pensar que esas máquinas tenían espíritu? En Grecia, este asombro se intensificaba con un matiz inquietante, el temor a que el ser humano estuviera jugando a ser Dios. La creación de vida artificial evocaba una mezcla de admiración y tabú. De hecho, muchos relatos antiguos muestran castigos divinos a quienes se atrevían a crear vida sin permiso del Olimpo. Era como si la tecnología cruzara un límite sagrado. Sin embargo, la fascinación persistía. En los círculos filosóficos, especialmente entre los pitagóricos y estoicos, se debatía si el alma era una chispa divina o simplemente un patrón lógico, replicable. ¿Y si el alma no era más que un conjunto de funciones? ¿Y si se podía imitar? Estas preguntas resonaban en los talleres de los ingenieros y en las pesadillas de los sacerdotes. No debemos subestimar el impacto psicológico de estos primeros autómatas. Para una mentalidad antigua, que aún no comprendía plenamente el funcionamiento de la física ni de la mecánica, estas creaciones eran abominaciones o prodigios, dependiendo del contexto, pero en ambos casos tenían algo en común. Eran máquinas con alma. O al menos así lo creían. Mucho antes de que la ciencia moderna construyera los primeros robots, los antiguos griegos ya imaginaban criaturas mecánicas gigantes, dotadas de fuerza y propósito, movidas no por electricidad, sino por voluntad divina. Y entre todas ellas, Talos es, sin duda, el más fascinante y perturbador. Según la mitología cretense, Talos era un coloso de bronce forjado por Hefesto, el dios herrero del Olimpo. Fue enviado por Zeus para proteger la isla de Creta, patrullando sus costas 3 veces al día. Su misión: destruir a todo intruso que osara acercarse. Y lo hacía lanzando rocas gigantes o incinerando a sus víctimas con su cuerpo ardiente. Talos no era un ser vivo, pero tampoco era simplemente una estatua. Era un autómata, un ser artificial animado por un fluido vital llamado Ichor, la sangre de los dioses. Lo más inquietante es que Talos no pensaba ni razonaba como un humano,
pero sí actuaba con intención. No obedecía órdenes humanas, sino un código de conducta programado por los dioses. Si lo pensamos bien, estamos ante un modelo temprano de lo que hoy llamaríamos una inteligencia artificial autónoma. Una máquina con instrucciones precisas, pero sin conciencia, capaz de interactuar con el entorno y actuar de forma letal. En 80, la epopeya de los argonautas, Talos es derrotado por la maga Medea, quien lo engaña para que quite un clavo en su tobillo. Este clavo sellaba su único punto débil, una vena que contenía todo su ichor. Al removerlo, Talos colapsa, desangrándose, como si fuera un ser vivo. Este detalle no es menor. La imagen de un ser mecánico, muriendo como un humano, no es solo poética, es escalofriante. Talos no fue concebido como un monstruo, sino como un guardián, una máquina de protección, pero el hecho de que pudiera matar sin cuestionamientos lo convierte en uno de los primeros ejemplos del eterno dilema ético de la tecnología. ¿Puede una creación humana, aunque útil, volverse incontrolable? Lo más sorprendente de todo esto es que los griegos no veían a Talos como simple fantasía. En su cosmología, dioses e inventores compartían territorios difusos. Hefesto era a la vez un dios y un ingeniero, y Talos era una creación tan real como los truenos de Zeus o el vuelo de Pegaso. Para ellos, lo mecánico podía tener alma, si estaba animado por un propósito superior. Entonces, si Talos caminaba, pensaba y mataba, ¿no era acaso el primer robot de la historia? Si Talos representa el mito, Herón de Alejandría representa la ciencia, ingeniero, matemático e inventor del siglo I. Pistothexto, Herón vivió en el corazón intelectual del mundo greco-romano, la ciudad de Alejandría, cuna de sabiduría y hogar de la legendaria biblioteca. Herón fue el primero en transformar el asombro en planos y los mitos en mecanismos. Sus creaciones eran tan avanzadas que, por siglos, se creyó que eran simples fantasías. Pero sus manuscritos sobrevivieron, y hoy sabemos que muchas de sus máquinas existieron y funcionaban. Entre sus inventos más célebres está la aeolípila, una esfera que giraba con vapor, el primer motor a reacción de la historia. No se usaba para transporte, claro, sino como demostración en templos. Pero su principio mecánico era claro: convertir energía térmica en movimiento, 1000 años antes de la Revolución Industrial. Herón también diseñó autómatas teatrales que representaban escenas mitológicas, estatuas que servían vino y puertas de templos que se abrían automáticamente cuando se encendía un fuego sagrado. Imagina la escena. Un sacerdote enciende una llama ante una multitud, y como por arte de magia, los portones del santuario se abren solos. Para el público era un milagro. Para Herón era física aplicada al asombro. Pero lo más interesante no son sus máquinas, sino la intención detrás de ellas. Herón no buscaba solo utilidad. Su propósito era crear la ilusión de vida, producir en el espectador una sensación de maravilla, incluso de temor. Quería que las personas creyeran que las estatuas sentían, que los dioses respondían. Manipulaba la percepción, como un mago con conocimientos de hidráulica. Herón combinó arte, ciencia y religión en un solo lenguaje mecánico. Sus autómatas eran más que juguetes o herramientas. Eran una declaración. El ser humano podía imitar la creación divina, dotando a lo inerte de movimiento, propósito y casi alma. Es por eso que muchos historiadores lo llaman el Leonardo da Vinci del mundo antiguo. Pero quizá sea más preciso decir que Leonardo fue el Herón del Renacimiento. En la antigüedad, la tecnología no era algo separado de la religión o la magia. Todo lo contrario. Para muchos, los autómatas no eran simples máquinas, sino manifestaciones del poder divino, instrumentos de los dioses, o incluso criaturas animadas por fuerzas invisibles. En los templos egipcios, por ejemplo, se utilizaban ingeniosos mecanismos para asombrar a los fieles.
puertas que se abrían solas, estatuas que hablaban gracias a tubos ocultos, aves mecánicas que emitían sonidos. Estos dispositivos eran obra de ingenieros como Herón, pero para los creyentes, aquello era obra de los dioses. La tecnología, cuando bien camuflada, se volvía sagrada. Lo mismo ocurría en otras culturas. En la China antigua existían relatos de emperadores que recibían regalos mecánicos. Sirvientes artificiales que caminaban, cantaban y se inclinaban. En India, manuscritos describen estatuas guardianas que podían moverse para proteger templos. La pregunta es, ¿quién construía estas maravillas? ¿Eran ingenieros o magos? Para el pensamiento antiguo, la distinción entre ciencia y magia no era clara. Lo que no se podía explicar racionalmente era atribuido a lo sobrenatural. Y eso incluía a los autómatas. Por eso, muchos de estos inventores eran vistos con recelo, incluso con temor. ¿Qué tipo de conocimiento oculto permitía a un hombre infundir vida a la materia muerta? En este contexto, el alma mecánica no era solo una metáfora, era una creencia real, que los objetos podían contener energía vital, ánima o pneuma. Los griegos hablaban de pneuma psiquikon, un aliento animador que podía residir en un cuerpo, aunque fuera de bronce. Esta idea reaparece en el Renacimiento, en la alquimia e incluso hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, con lenguaje casi místico. La fascinación por las máquinas vivas revela algo profundo. El deseo humano de imitar a la naturaleza, de rivalizar con los dioses, de crear vidas sin necesidad de un útero ni de un alma divina. Es un impulso que mezcla fe, curiosidad, miedo y ambición. Estos antiguos autómatas eran más que inventos, eran reflejos de un deseo profundamente humano, el deseo de crear, de imitar la vida, de alcanzar lo divino a través de la técnica. Hoy lo llamamos robótica, IA, bioingeniería. Pero el impulso es el mismo, dar alma a lo inerte. Quizás por eso, cada vez que una puerta automática se abre, frente a nosotros, o un asistente virtual responde con voz humana, no estamos simplemente usando tecnología. Estamos tocando, sin saberlo, un eco milenario. El eco de Herón, de Talos, de aquellos que soñaron con máquinas vivas, siglos antes de que fuera posible. A veces, las ideas más modernas nacieron en la antigüedad. Y ahora te pregunto, ¿crees que una máquina podría llegar a tener alma? Déjamelo en los comentarios. Y si te fascinó este viaje al pasado, dale like, comparte el vídeo y suscríbete para más historias.